Muy fuerte. Oigan, Sí. un silbido. Man, me consumió la batería lo loco, man. El de tu cámara. Sí, weón, porque estaba full. Pero escuchó, es una voz clarita de una Sí, niña. de una mujer, se los... Buenas noches, amigos. Me encuentro ahorita en Costa Rica. Estoy con el grupo de investigación paranormal Tiquicias entre tumbas. Mi amigo Israel me invitó a pasar la noche aquí en el cementerio de Coronado. La verdad es un cementerio grande, muy bonito. Creo que tiene bastante historia paranormal, ¿verdad, Israel? Sí, señor. Contame qué es lo que ocurre más o menos aquí. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde nos estén viendo, ¿verdad? Mi nombre es Israel Barrantes, yo soy parte del grupo de investigación Tiquicias entre tumbas, aquí con mi compañero Federico Vargas y Raúl. Estamos en este momento en el cementerio Coronado, un cementerio cargado, muy cargado de energías, de bastante energía paranormal. En ese cementerio tenemos muchas anécdotas de gente que nos ha contado, tanto que aquí hay 3 brujas enterradas y aparte de eso, se ve una niña deambulando por este lugar. Entonces, gracias al honor de tener a Gilberto Soto aquí en nuestro país y en Coronado, entonces vinimos aquí para hacer la investigación de dicho cementerio. Entonces, aquí también Raúl nos puede dar un poquito la reseña del cementerio. No, este cementerio tiene bastante historia. Como le comentaba ahora, allá afuera que hay 3 brujas enterradas. No sabemos las tumbas porque están prohibidas. Eso podríamos hacer una dinámica, buscar las tumbas, no, porque me imagino de que no debe tener algún nombre o algo así, ¿verdad? Pues en teoría. Pues en teoría no tienen nombre. No tiene nombre, podría ser En teoría buscarlas. Buscarlas, sí. También Israel me estaba mostrando una fotografía que tomaron hace cuánto. ¿Hace un mes? Sí, exacto. Sí, hace un mes que estuvimos aquí. Hace un mes tomaron una fotografía y se mira a un niño sentado, ¿verdad? Bueno, la apariencia es un niño. Sí, aparece se mira a un niño. No, y por la forma se ve que sí. Entonces también podríamos concentrarnos, dejar algunos objetos para ver si podemos atraerlos, hacer unas pruebas en ese punto para ver. Y en teoría, digamos, en ese momento se materializó, ¿verdad? Y después cuando nos dimos cuenta, fue cuando se desvaneció y se tomó la fotografía y quedó como... Sí, pero Súper. una foto. Otra cosa, no vamos a hacer ningún ritual ni nada para el estilo, los espantos no es así, ustedes tampoco. Entonces lo vamos a hacer con todo respeto. Lo que queremos es tener pruebas, evidencias del más allá para presentarlas a ustedes. Queremos captar al niño o ver si podemos tener un contacto con la bruja. Hay un niño de 4 años que lo ven de día y lo ven de noche. Igual a la niña de 8 años, la ven de día y la ven de noche. De hecho, en una de las fotos que tenemos sale con colitas. Una niña con colitas. Con colitas, de 8 años. Fue esa la transmisión en vivo. La primera vez que vivimos. Primera transmisión en vivo. Sí, primera transmisión en vivo. Súper, Sí. Entonces vamos a empezar la investigación, vamos a pasar parte de la noche aquí a ver qué encontramos. Digamos, la vez pasada que tuvimos la investigación, bueno, Federico salió muy afectado energéticamente. Federico sí salió muy afectado, con ganas de vomitar. Tuvimos que prácticamente que dejar la investigación botada porque sí fue muy fuerte. Tuvimos la presencia en fotografías de varios orbes. Vimos varios orbes de bastante tamaño por el lado, donde hay como una parte donde hay nichos de adultos mayores, de la gente geriátrica, tal vez de los adultos mayores de la ciudad, ¿verdad? O sea que sí, el sector está dividido el cementerio está dividido por sectores. Sí, hay unos sectores diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que son adultos mayores están como por aquel lado. Están como de aquel lado. Esta es la división de la parte antigua del cementerio. El cementerio llegaba hasta aquí. Esta es la parte antigua. Allá en aquel lado, allá abajo, sobre el muro, están enterrados los niños, los que son bebés. Esta es la parte nueva. Esta es la parte nueva del cementerio. Y allá están haciendo más tumbas. Están haciendo más tumbas del otro lado. Y la parte donde hay más evidencia, sí es en esta parte de abajo y en ciertas tumbas de aquel lado que se ven. Bueno, la gente dice que se ven. Sí, pues. Se ven sombras. Activo ahora con unas preguntas, pero de momento ahorita está inactivo, pero ahora sí tuvimos unas respuestas positivas de este lado. Hubo cambio en el campo electromagnético. Hubo respuesta positiva.
Entonces estamos esperando a ver si vamos por aquel lado, Vamos por que aquel es lado. donde la vez pasada tuvimos bastante actividad, respuestas positivas y tuvimos bueno, no sé si Raúl se recuerda la vez pasada que tuvimos el espíritu de una niña que aparentemente fue violada Sí. y estuvo rondando por aquel lado. Eso fue bastante rudo. Bastante. Bastante rudo porque la niña andaba, pero prácticamente la tenía pegada a mí, no se quería despegar. ¿Puedes tocar el aparato que tiene mi compañero en la mano? Sí, es la sombra que se acaba de ver. Raúl, toma foto de acá, Raúl. Toma foto de allá. Es hombre. Sí, es hombre. Es niño. ¿Necesitas algún tipo de ayuda? Sí. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Quieres decirle algo a tu familia? ¿Qué fue eso? ¿Se quedó Hay prendido? un fuerte, Sí, está fuerte, fuerte. sí. Está fuerte. ¿Qué fue eso? Hay K2 aquí. Vamos a ver. Habemos 5 personas en este momento. Se fue. ¿Por qué se quedó encendido? Cuando él se queda encendido es porque es una, tal vez es, bueno, yo lo interpreto como la última energía que ellos obtienen, porque como ellos captan, este aparato capta energía, me imagino que es la última energía que les queda. Man, me consumió pero la batería lo loco, man. El de tu cámara. Sí, weón, porque estaba full. Vea, y la acaba de bajar en rojo, vea. Está en rojo, vea, y estaba full. Espérame. Consumió la batería, vea. Oh, Qué raro. ¿Y si estaba 100% seguro que estaba Sí, full? sí, porque yo las cargué en la tarde, igual que todo esto. Por lo mismo, siempre en cada Sí, igual yo, investigación igual yo también, se cargan las baterías antes. Las baterías están... por eso fue También así está full. Por eso cuando empezamos la investigación, yo te conté, Gilberto, que afuera se ve como que es como un lugar tranquilo, pero ya que adentro es diferente. Pero algún clavo se lo pueden... Lo podemos meter. Sigo grabando. Ah. Sí. Tengo un escalofrío. Miren. Sí, está, él está aquí. Sí, Mire. aquí está. Bueno, aquí hay un bebé. Ay, aquí hay un niño. Aquí hay un niño. 4 meses. Miren. Miren mi piel. Sí, está Se siente diferente. No, de hecho, yo ando con sueta, yo voy a sueta y tengo escalofrío en la espalda. Ya, anda detrás mío. Se siente diferente aquí. De hecho, aquí la mayoría, bueno, la mayoría no, sino parte de las tumbas de aquí, de los nichos, las tumbas son bajo tierra, como tipo camposanto. Ya tenemos contacto con alguien. ¿Qué pasó? Hubo un incremento. Hay alguien acá con nosotros. ¿Necesitas que te ayudemos? Ahí está. Hubo un incremento en el K2. En los dos. Los dos Qué están- casualidad. Se incrementó en el K2 y después en el Ghostmeter. ¿Eres un niño? ¿Eres un niño? ¿Eres la niña que está rondando por aquí? Sí. Sí. Bueno, suave. Wow. Suave. ¿Necesitas que te ayudemos? Eso es fuerte, sí. Uy, eso está fatal, eso está duro. En este momento estamos teniendo contacto. Vamos a dejar ciertas cámaras grabando. Recordando que aquí está con nosotros Gilberto Soto. Hola, uno mucho de los gusto. grandes de Centroamérica, de Guatespantos. Entonces, seguimos grabando y seguimos recabando evidencia de este cementerio aquí en Coronado, en San José, Costa Rica. Tenemos respuesta acá. Está la niña acá con nosotros. Que hay un incremento de energía, ¿no? Sí. De hecho, sí. Igual. Ahí sí. Vea. Si es la niña que está acá. ¿Usted Va. quiere jugar? Miren, pues ahí están viendo el K2 y el Ghostmeter. La verdad, aquí no hay nada de corriente eléctrica. Y están Señal en los dos dispositivos. midiendo algún tipo de energía que está arriba de esta tumba. Vamos a dejar
este carrito para que usted juegue con él. Y me va a permitir grabarla. Sí. Sí. Sí, parece. ¿Qué pasó? Parece que se movió porque dice, o puede ser el viento. ¿Qué se movió? No, siento que tiene que ser viento. Ya esa luz roja quedó fija. ¿Qué pasó? ¿Ha habido algo, jóvenes? Dice, debería ser Creo que el aire, quien lo tiró, se movió. También aquí me dijeron que movieron algo. Pues sí, aquí también. Vamos a revisar. Tiene que ser muy fuerte para que vea. ¿Qué movieron? ¿El carro? El carro se movió. No sé si es el carro o qué, pero digamos. Es que tiene que ser viento muy fuerte para que se mueva. Sí, digamos. Jóvenes, ¿qué se movió el carro o no? No, Porfa, contesten. fue la cámara que se movió. Ahorita estamos haciendo unos en vivo desde Facebook y comenzamos a ver los comentarios que se movió algo arriba de la tumba. Dejamos un carro, un perrito, y nos comentan de que se movió algo. O sea, hay ciertos lugares que se sienten más que otros, ¿verdad? No es que todo el cementerio esté activo. O sea, lo curioso es que la parte de arriba siempre aquí hemos sentido algo raro. Yo primera vez que vengo y lo sentí allá, y ahorita me está diciendo el compañero de Israel de que aquí siempre han sentido. Siempre hemos sentido aquí algo extraño, siempre igual. Por esa parte, como le digo, hemos sentido, hemos visto, incluso tenemos evidencia fotográfica donde hemos visto una niña y una persona sentada, de hecho, una persona sentada en una tumba donde alguien se plasmó una plasmación, fue que estuvo sentado en una tumba, entonces fue algo bastante impresionante. Esta es la parte más antigua, ¿verdad, Raúl? Estamos en la parte antigua, sí. Sí, se echa de ver las tumbas y todo. De- ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Orbe. Sí, pero es que ahorita la lluvia, ¿no? Sí, fue de la lluvia. Hijo de p***, me asusté un montón con esa imagen de allá. ¿Usted cree que esto sea, Sí, no, ¿usted cree que esto sea gota de lluvia? Sí, ¿Tan grande? el gota ahí. Gota de lluvia. ¿Qué fue eso? Sí, Tenemos la parte ahí. Se escuchó un... sí, sí. ¿Escucharon? Sí, ¿No? sí, yo sí escuché. Yo también lo escuché como por aquí. Oiga, oiga. ¿Ustedes otra vez lo escucho? ¿Qué? Oigan. Eso, ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo también y lo escucho como por aquí. Eso quedó grabado. Silencio. Es como alguien cantando, ¿verdad? Ujú. Silencio. Silencio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo lo escucho atrás. Yo lo escucho atrás también. Están vacilando. Porque allá, acá, pues yo lo escucho por todo lado. No, esto fijo está grabado. Ya no. De hecho, vea, se va calmando. Lo escucha. Se va calmando.
Ya no se escuchó. No fue el viento, ustedes. No, pero fue como alguien como... Yo lo sentí como una mamá como cantando, arrullando. Pero Uy, no. pero qué curioso porque ustedes lo escucharon allá Sí. y nosotros lo escuchamos allá. Pero así Pues fue un... así lo sentí yo, Gilberto, como una mamá como ese- arrullando a Yo digo alguien. una cosa, ese ángel no mal estoy no le Vamos. En este punto no se siente tan raro como allá arriba. Yo pienso que la mayor actividad es allá arriba. Andamos buscando una persona que practicó brujería. Aquí hay una tumba bien rara. ¿Será que esta no es la tumba de la bruja, ustedes? Hay una leyenda que, bueno, no, ¿es leyenda o no de la bruja? Miren esta, Es bruja, sí es bruja. miren esta. Sí. Pues a lo visto sí, de verdad. El tipo de tumba, No tiene- es más, ni placa tiene. Ajá, no tiene placa ni nada. Un grito. Ajá. Por allá. Sí, un niño. Eso se quedó grabado. Ah, ¿alguien se escuchó? Sí, fue un niño, ¿verdad? ¿Lo escucharon? Yo escuché un niño. ¿Lo escucharon Yo ustedes? sí escuché el grito, pero no exactamente en qué. Yo medio lo escuché por allá. Silencio. Yo no sé si fue este nylon que se movió el que está en la cruz, pero se escuchó como Sí. algo así se escuchó. No, es que óigalo como. Tiene que ser muy fuerte. Oigan, un silbido. De ahí quedó grabado entonces. No, pero esto es por aquí ustedes. Eso sí se escuchó cerca. Vamos, vengan. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Eso sí se escuchó cerca. Silencio. 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 Es una voz clarita. Sí, de una mujer, se los... De una niña. ¡Yo, mae! Vea, Miren, Miren. cómo se me puso la piel. Pero fue una voz. Miren, clarita, escuchamos una voz de una mujer. Yo estaba así, muy bajito, cargando mi muy teléfono, bajito. pero esta Está cámara grabando. está grabando. Lo escuché, yo me quedé, yo, mae, ¿qué es eso? No, y es que se escuchó cerca. Espérense, silencio. Silencio, 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 silencio. ¿Puedes volver a decirnos lo que nos acabas de decir? Aquí sí está más frío. Bueno, ahorita acabamos de escuchar una voz de una mujer. No estaba grabando porque estoy cargando mi teléfono porque se descargó. Pero la escuchamos que a 5 metros de nosotros. 5 metros menos. Pero estaba una cámara grabando. Estoy completamente seguro que esa cámara grabó lo que dijo la mujer. Discúlpeme, no fue mi intención, me disculpa. No. ¿Qué fue eso? eso? ¿Fue su teléfono o qué? ¿Está grabando? No. Sí, está grabando. ¿Qué fue eso? Pero lo escuchó. Es una voz clarita. de una Sí. niña, Una mujer, se los... ¿Estás aquí con nosotros? ¿Nos puede decir quién movió la cámara?
¿Sabes quién movió la cámara? ¿Fuiste tú el que movió la cámara? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Tienes hambre? Agua, niño, algo así. Sí. ¿Quieres decirle algo a tu familia? Este es el momento que le puedes decir algo a tu familia por medio de este aparato. ¿Quieres decirle algo a tu familia? Ya nos vamos. Esta es tu última oportunidad para que nos hables. Perdón si te molestamos, solo queríamos saber de tu presencia. ¿Quieres decir algo ya que nos vamos? No. Bueno, este es el final del recorrido del cementerio. Me pareció muy curioso lo que pasó en la transmisión en vivo en Facebook, que movieron la cámara. Los sonidos, el canto, el silbido, la campana. Y lo interesante, la voz que escuchamos la acá voz, en este momento. La voz de la mujer estuvo muy bueno. Muchas gracias. Por favor, denle like a la página de ellos, es Tiquicia Entre Tumbas. Gracias por invitarme. Y Cazadores de Mitos de Historias del Más Allá. Este es el final del recorrido del cementerio. Muchas gracias por invitarme, jóvenes. Ojalá que sigamos tenerlo por acá. Haciendo investigaciones juntos. Nos vemos. Bendiciones. Bueno, chao. Chao. Vemos.